Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Jurídicamente Hablando. Una vez más nos acompaña nuestro abogado Eduardo Simó. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y Pedro Lozano, periodista. Muy buena, Gema. Bueno, ¿qué tal ha ido el puente? Yo me lo he pasado genial. El otro día, como no me invitaste al último programa, pues aproveché un ratito que tuve libre para ponérmelo. Me lo pasé genial, me encantó la entrevista, enhorabuena a los que estuvisteis aquí. Y nada, por lo demás, pues muy bien, aprovechando el buen tiempo que ha hecho estos días. Eduardo, ¿desconexión o trabajo? 50-50, ¿no? Bueno, tuve un juicio el jueves en Torrevieja y bastante gordo, y de ahí me fui a Madrid, que daba una charla en la universidad sobre delitos en la red, y ya pues regresé a mi tierra santa, y el fin de semana pues desconexión un poquito, coger fuerza. Bueno, suena bien también, un poco de todo. Sí, bueno, bien, bien. Bueno, pues vamos a entrar en un tema que yo creo que a todos alguna vez nos ha tocado, que es préstamos entre amigos. ¿Qué hacemos cuando le prestas dinero a alguien, lo intentas todo y no te lo devuelven? Aquí no puedo decir lo que pienso, ¿no? Sí puede, sí puede. Bueno. Pone Simón justo detrás de ti. o sea No, que- bueno, no. Es que ya el tema en sí es espinoso. Cuando me propusiste el tema es que ya es que amigos y dinero es que es algo complicado. Yo siempre digo o pienso en lo mismo, ¿no? Pienso en que cuando tú dejas un dinero a un amigo, tienes que tener dos ideas claras. Una de ellas es que vas a perder al amigo o que vas a perder el dinero. No siempre pasa así, pero si tú tienes esas dos nociones bien dentro de ti, no vas a tener ningún problema. ¿Qué hacer? Pues es que yo el consejo que le daría a un cliente, a un amigo mío, es que lo redactara por escrito. Es decir, redacta un documento en el cual, pues bueno, pues tú prestas un dinero de X cantidad tal y que te lo va a devolver de la forma tal, ¿no? Eso es lo que más, pues, protección jurídica te puede llegar a dar. Pero también es cierto que luego entramos en otra esfera, porque si la otra persona es insolvente, por mucho documento que te haya firmado, aunque tú lo demandes judicialmente, si no trabaja o cobra menos del salario mínimo interprofesional, ¿qué le va a cobrar? ¿O cómo le va a cobrar? Por eso digo de que ahí en esa opción perdería el dinero y perdería al amigo. Pero la única forma de protegerte un poquito es con un documento. Pero al fin y al cabo... ¿Hasta qué punto está uno obligado cuando hace, por ejemplo, una transacción como la que planteamos, ¿no? Un préstamo entre amigos. Entiendo que hablamos de un préstamo de algo más de 100, 200 euros, que estamos hablando Para eso está el Bizum, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Yo creo que hasta ahí más o menos todos podríamos incluso hasta pagar pronto, ¿no? Pero en cantidades grandes, ¿hasta qué punto uno tiene obligaciones, por ejemplo, legales de declarar ese dinero que recibe de un amigo? Hombre, evidentemente, si tú un préstamo siempre tiene que llevar un interés, ¿no? Por lo menos el interés legal del dinero. Eso también lo hace entre empresa y empresario, y entre particulares también se tiene que hacer eso, si no es una donación. Y como toda donación tiene que tributar por su impuesto correspondiente. Todos hemos prestado dinero a un amigo, a un familiar, o todos hemos recibido dinero o no han prestado dinero. ¿Y cómo se tiene que hacer? Como lo hacen los bancos. Es decir, o bien si es de poca cantidad, se firma una serie de documentos que ni que leemos, y ya sabéis lo que luego nos vienen, como el tema de las cláusulas bancarias, toda esta polémica que tuvimos durante todos estos años respecto a las cláusulas abusivas. Firmamos sin mirar, nos dan el dinero, nos ingresan en cuenta y luego se devuelve, ¿no? Con unos intereses X. Eso pasa igual que entre amigos, es que se debería hacer así. ¿Qué pasa? Que eso también lleva un registro, lleva una declaración, lleva tal. ¿Que no se hace? Evidentemente no se hace. Pero vamos, lo más sencillo es firmar ese reconocimiento de deuda. Si no se firma, o ese contrato, o ese préstamo, si no se firma ese documento, pues qué mínimo que dejemos algo reseñado, ¿no? Es decir, una transferencia bancaria, ¿no? En concepto incluso que ponga préstamo, pues por lo menos para poder nosotros luego tirar de ese hilo que reconduzca a que diga, ostras, este prestado dinero no me lo devuelve, ¿vale? Se le reclama y si hace caso omiso, pues ya se entabla por cualquier tipo de acción judicial. Luego entramos en la dinámica de que si es un préstamo de poco importe, ¿qué te cuesta un abogado, un procurador para presentar ese procedimiento? Por eso digo que es que dinero y amigos es una mezcla un tanto complicada. Además, has introducido antes un término que a mí me parece súper interesante, sobre todo por desarrollarlo un poquito, si te parece bien. Has hablado de declararse insolvente. Es una cosa, por ejemplo, que estamos muy acostumbrados a escucharlo, sobre todo en el ámbito de la empresa, ¿no? Cuando uno, pues, una empresa que no puede asumir una serie de gastos a personal, a proveedores, a quien sea.
se declara insolvente, ¿hasta qué punto una persona también lo puede hacer eso de forma Esto no es una individual? declaración, esto no es que tú vayas, no, que soy insolvente, no. Esto, por ejemplo, tú tienes un procedimiento judicial en tu contra, ¿vale? Y se te ha condenado a pagar la cantidad de 5.000 euros, ¿vale? Te dan un plazo voluntario de pago y si tú no pagas en ese plazo voluntario, lo que hace el juzgado es que te hace una averiguación patrimonial, ¿vale? Ve dónde trabajas, el dinero que tienes en tus cuentas corrientes, si la renta te va a devolver algún importe de dinero o si te lo devuelve, te lo arrastra. La nómina si que te tienes ingresen bienes, también. dónde trabajas, qué cobra de nómina, ¿vale? Y el juzgado te hace una declaración de insolvencia si ve que de toda esa averiguación patrimonial no te ha podido coger un duro, ¿vale? O muy poca cantidad. Entonces se dicta una resolución judicial que te declara insolvente de cara a ese procedimiento. Esto no quiere decir que sea para toda la vida, porque tú, el abogado, por ejemplo, que está demandando, puede luego reclamar y decir, oiga, que se vuelva a practicar una nueva averiguación, ¿vale? ¿Qué es lo que...? Yo hace ya mucho tiempo que no me dedico a este tipo de asuntos, porque son asuntos más de índole civil. Sí es cierto que Cristina, que es la compañera civil que nos lleva en el despacho, estoy acostumbrado en el día a día a que ella gestione este tipo de asuntos. Y ella, sí es cierto que cuando se va en una dinámica más penal, yo a la persona antes de meter una querella, por ejemplo, ya no hablamos de un préstamo entre amigos, sino a lo mejor de una cantidad que se presta y que luego es para, yo qué sé, para invertir en un cierto negocio y la otra persona te estafa. Entonces ya no hablamos de un tema civil, hablamos de un tema penal porque hay un delito por medio, ¿vale? Ahí en esa dinámica, ¿qué es lo que se plantea? Yo hago una averiguación antes de meter una querella, como que veo notas simples de la persona, hacemos una averiguación en profundidad. ¿Dónde trabaja esa persona? O sea, una empresa, ¿qué empresas tiene? Si esa empresa tiene también algún holding, si está participada con otra empresa. ¿Para qué? Para yo ver todo el abanico de bienes, por si esa persona, cuando yo le meto la querella, empieza a quitarte esos bienes de encima, hablamos de que puede ser otro delito de alzamiento de bienes, ¿vale? Entonces, se hace una averiguación mucho más profunda. El juzgado, cuando es un tema civil y de una cantidad X, lo que hace es eso. Los abogados que demandan también buscan hacer una pequeña averiguación a ver esta persona. Pero es lo que hablamos, esto al fin y al cabo es dinero. No es lo mismo una estafa de 100.000 euros, ¿no? ¿Por qué? Porque te puedes gastar 10.000 euros en abogados, registros, en notas simples, etcétera, etcétera. Pues bueno, no te duele. Pero si le vas a reclamar 5.000 y tienes que hacer una averiguación que te cuesta 10.000, pues... ¿A partir de qué cantidad aconsejaría a alguien que buscara a un abogado? A ver, tú piensas que los monitorios, por ejemplo, la reclamación de cantidad la puedes reclamar tú solo hasta 2.000 euros. No, a nadie se aconseja que presente un monitorio, una reclamación de deuda, él solo, si no tiene conocimiento jurídico. Pero claro, yo te digo que en muchos casos yo he visto a Cristina como nosotros lo primero que hacemos es mandar un burofax, ¿vale? En ese burofax le decimos a la persona deudora, oye, que voy a entablar acciones judiciales contra ti. Y quizá ahí está un poco la función de tener esa mano izquierda, esa mediación. ¿Para qué? Para evitar costes innecesarios a todas las partes, tanto a nosotros como a esa persona, porque a esa persona si le va a reclamar 2.000 euros, no le reclamas 2.000 euros y ya está. ¿Qué le reclama? Le reclama 2.000 euros, más tus costas, más los intereses, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que se hace. ¿Desde qué cantidad? Pues tú piensas que ya un procurador simplemente te va a cobrar mínimo 150 o 200 euros. ¿Vale? Un abogado por mandar un burofax, a ver, depende de la compañía, si va a correo, va a certificado, va a tal, te puede costar un poco más. Si va a través de otra compañía de mensajería con la que ya tiene un pacto, a lo mejor te puede costar 25 o 30 euros, 20 euros, y más lo que te cobre el abogado. ¿Qué mínimo que el abogado te cobre? Mínimo que te cobre 700 o 800 euros, mínimo. Y te estás plantando en 1.000 euros de gasto, más o menos. Si le reclamas 2.000, pues sí, puedes ganar 1.000. Pero claro, tú ya al cliente le dices, tú tienes que pagar mi honorario, ya llevas 3.000 euros, 2.000 euros perdidos, más 1.000 euros invertidos. Y si esta persona luego no es solvente, esa persona no solo pierde 2.000, también pierde 3.000 porque el abogado ha cobrado. Entonces, claro, yo en ese tipo de casos, por ejemplo, eso se nos da en casos de fianza, un arrendamiento de una propiedad, que la arriendas, pagas tu fianza y luego el casero no te la quiere devolver. Y son pues, 500, 1.000, 1.500, 2.000 euros. Pues tienes que estar a base de un burofax e intentar apretarlo un poco para que te vuelva esa cantidad. Si no, ¿te puedes meter en un pleito? Te puedes meter en un pleito. Es legítimo que te metan en un pleito. Pero si luego esa persona no es solvente, ese es el riesgo que acarrea. Ganar el juicio lo va a ganar, pero lo importante no es ganarlo, es recuperar el dinero. En el caso, por ejemplo, de que se gane un juicio contra una persona insolvente, porque claro, en el derecho, si estoy diciendo una barbaridad, me corriges ahora mismo, pero siempre se ha dicho que el que ganaba el juicio, las costas
digamos, iban a la parte perdedora. En el caso, Sí. por ejemplo, de ganar un juicio a una persona insolvente. Eso en el ámbito civil, hablamos lo mismo, sí, también van en el procedimiento civil donde está el tema de las costas, sobre todo, ¿no? Sí. En el procedimiento penal, por ejemplo, a no ser que acredite mala fe, no hay costas, ¿vale? Si tú planteas ese pleito y le gana en costa a la parte demandante, el tema está en el siguiente. Si esa parte es insolvente, a mí mi cliente ya me ha pagado. Y esas costas son para el cliente, porque a mí el cliente me ha pagado mi honorario, ¿vale? ¿Qué pasa? Si la otra persona es insolvente, el cliente que ha perdido los 2.000 euros que le prestó al amigo, ¿vale? Más los 1.000 euros que le ha costado el abogado, el procurador, los burofax, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona se le condenaría a la parte demandada en costas, pero si esa persona, cuando tú le haces la tasación de costas, no paga porque es insolvente, tu cliente ha perdido ese dinero. Entonces, esa es un poco el arma de doble filo. Nosotros, por política en el despacho, quizá perdamos muchos clientes por esas características, por ser muy transparentes. Es decir, es que conforme se sienta, yo le digo lo que pienso. Yo le digo, yo por 2.000 euros, yo te lo reclamo. Pero yo creo que lo tienes complicado. Porque esta persona luego también, depende de donde sea, oye, esta persona aquí no, esta persona, madre mía, si le debe dinero a todo el mundo. Claro. También es una forma de ganar a un cliente, porque si un cliente lo sientas que viene con Exacto. toda la intención de denunciar, de gastarse un dinero, le dices, te va a costar, como decimos coloquialmente, te va a costar más el entierro que la abuela, pues también es un cliente que a futuro puede ganar, ¿no? No se ha sentido engañado. Sí, es verdad. Yo tengo muchos clientes que han sido parte contraria mía y luego me han contratado de abogado a mí. Porque a mí esto es como trabajamos nosotros. Nosotros en sala, ¿vale? Es una cosa totalmente independiente, o incluso trabajando. Yo no tengo ningún problema con ningún contrario. Hablamos de personas denunciadas o demandadas, contrarias. Pero jurídicamente yo cuando entro en sala, pues evidentemente voy al interés y en defensa del mío. Y que luego me voy y hasta luego. O sea que yo nunca tengo nada personal en ese aspecto. Pero que, claro, tú al cliente que te viene o el potencial cliente que te viene se sienta en tu despacho y le dice, macho, vamos a mandar un burofax, vamos a apretarle un poco, vamos a ver si podemos mediar. Y me dice, no, es que yo hablo mucho con su hermano. Pues intentar hablar con su hermano, a ver si le aprieta un poco y a ver si no te lo paga de golpe, te lo paga en 3 veces. Pues intentar un poco, al fin y al cabo, que ese cliente consiga resolver ese procedimiento, es decir, que recupere esa cantidad o recupere parte, o al menos que se sienta bien representado. Pero lo que tú al cliente no le puedes decir, además yo eso lo he visto en la profesión, no te preocupes porque esto tal, pam. Y luego pasan los 2 años que termina el pleito o al año y medio, el abogado se ha cobrado su dinerito, pero el cliente se ha visto con 0 euros. Y el abogado le dice, es que macho, es que si estoy insolvente, ¿qué hago yo? Pero quizás el abogado tenía que haberle informado que existía el riesgo de que si este hombre era insolvente, pues que a lo mejor no pillaba un duro. Pero eso es que en la profesión también lo tenemos un poco complicado. Entonces la gente joven somos los que tenemos, o los abogados jóvenes, quizá con romper con ciertos hitos que nos han ido marcando los márgenes de la profesión. Hace un par de capítulos ya sabéis que le atizamos un poco o le atizé un poco a los funcionarios, tampoco era la intención de tal, sino simplemente una sensación que tenemos, igual que la sensación en gran parte de la sociedad, y es cierto, de que los abogados somos todos unos piratillas. Y que aceptáis muchas veces casos casi por castigo, ¿no? A ver, eso no es así del todo, por lo menos para mí. No, digo, desde el razonamiento que estás planteando, ¿no? En relación, por ejemplo, a lo que te preguntaba Gemma, creo que hay una praxis mucho más ética de un abogado si le dice a un cliente, mira, es muy difícil ganar esto, no te compensa, que decirle, porque al final tú como abogado tú vas a ganar tu dinero igual, decirle, venga, vamos con esto, aunque tú en tu fuero interno sepas que no vas a ningún sitio. Sí, yo eso al cliente se lo digo. O sea, yo al cliente le digo las posibilidades que tenemos en este asunto, ¿vale? Y si le interesa o si no le interesa. Aparte, yo también soy claro, el cliente no tiene que aceptar contratarme. Eso es una cosa de dos. Es decir, el cliente quiere, mejor dicho, el cliente quiere que yo sea su abogado, pero yo tengo que querer que el cliente sea mi cliente. ¿Me explico? Normalmente mucha gente se piensa de que por un despacho de abogados tú le pagas un dinero y ya está. Eso pasa en muchos despachos, seguro, pero en el mío no. Yo tengo que ver al cliente. Me tiene que explicar un poco el procedimiento en el que está envuelto, las circunstancias. Y yo, entonces, decidiré si asumo el poder incluso darle un presupuesto a ese cliente o directamente le digo al cliente de que este despacho no le puede representar. ¿En base a qué criterios, Edu? Pues criterio, pues, a mí me da igual el tipo de delito que sea,
¿vale? Eso sí es cierto que a mí el tipo de delito me da igual, porque al fin y al cabo yo no le juzgo a esa persona, ¿vale? Pero sí es cierto que la relación abogado-cliente es una relación de confianza. Eso se siente. Si el cliente yo veo que confía en mí y yo veo que él va a dejar, me va a dejar trabajar, ¿vale? Yo asumo su defensa. A lo mejor no hay feeling a seca y es mejor Por para ejemplo, ambas partes. o hay un cliente. Un pálpito, simplemente, ¿no? Sí, es verdad, es sensaciones. Yo no trabajo, yo no soy un mercenario, yo no trabajo solo por dinero porque afortunadamente no hace falta, ¿vale? Yo trabajo para defender una postura jurídica, una idea, a un cliente, como tú quieras llamarlo. Pero si lo defiendo es porque existe esa confianza recíproca. Yo no puedo contestar a un cliente un WhatsApp todos los días. Y si yo ya intuyo de que ese cliente tiene esa necesidad esencial de estar en contacto diario conmigo, es imposible. Porque nosotros tenemos 600 clientes más activos ahora mismo y subiendo como la espuma, y yo no puedo atender a 600 personas diariamente, porque yo controlo cada uno de los clientes que están en nuestro despacho. Luego, evidentemente, hay algunos que se encargan potencialmente, pues Lucía, Cristina, Alberto, Paloma, quien sea del equipo, ¿vale? Pero lo que yo no puedo es, pues directamente, decir, venga, pues todos los días te contesto un WhatsApp. Es más, que ya llego a un punto en el que soy anti-WhatsApp. O sea, y mi WhatsApp tiene un horario, porque es que si no, yo recibo WhatsApp de madrugada, recibo WhatsApp a toda hora. Entonces, yo necesito trabajar, ¿no? O sea, ponerme delante de ese cliente y poder resolver su problema. Si ese cliente a mí no me genera el feedback de que me va a dejar trabajar, no trabajo con él. No trabajo con él porque no nos va a ir bien, ni a mí ni a él. Ni a mí ni a él nos va a ir bien. Entonces, el cliente tiene que tener la confianza en que yo su asunto se lo voy a resolver, o le voy a intentar ayudar. Y yo asumo ese compromiso de ayudarle. Y vamos a muerte. Pero claro, si yo veo que esa sensación no está en un primer momento, yo automáticamente lo que yo le digo al cliente, digo, mira, ahora mismo no tengo espacio para poder hacerme cargo de tu asunto, porque requiere una serie de horas que a mí me limitan o me impiden el poder hacer cargo de tu representación. E incluso en muchas ocasiones le presento a otro compañero y le digo, mira, yo te recomiendo que vayas a este despacho, que es un buen abogado y te puede echar una mano. Pues perfecto, pues si le cuadra, así lo hace. Y yo creo que esa es un poco la función. Si todos los abogados aceptamos a todos los clientes por aceptarlo, estamos perdidos. Hoy en día el Internet es fundamental para buscar cualquier tipo de necesidad que tengamos. ¿Te repercuten también las reseñas de Google, que imagino que tienes? El abogado que ahora mismo no está en Internet, yo pienso que lo tiene muy complicado. Actualmente vivimos en una sociedad que todo está digitalizado, la gente también tiene un cierto nivel de inseguridad cuando va a contratar un abogado, porque hay muchos abogados. Yo creo que ese posicionamiento en redes es importante. Las reseñas, nosotros afortunadamente tenemos todas las reseñas positivas, no van a llegar negativas. Claro que no van a llegar, y que tenemos clientes que se han ido menos contentos que otros. Claro que se han ido menos contentos con otros, porque tenían unas expectativas que eran diferentes a las que se les habían planteado. Es que os pasará en vuestro día a día, que hay una persona que le explica una cosa y a los 2 meses, no, ¿te acuerdas que me explicaste esto? No, compañero, es que yo no te expliqué esto así, es que esto era esto y esto. Lo bueno que tenemos nosotros en el despacho es que lo damos todo por escrito. Nosotros firmamos una hoja de encargo con lo que tenemos que hacer, el trabajo, la tarea que vamos a desempeñar, ¿vale? Y le intentamos explicar un poco al cliente por dónde van a ir sus procedimientos, ¿vale? No sé si a vosotros os ha pasado en una ocasión, pero yo he tenido entrevistas con clientes que me han cambiado su versión a los 2 días. Es decir, me cuentan una historia, cómo pasó un hecho, me ha venido a la cabeza una violación en Mallorca, de cómo mi cliente me llamó, el padre y medio clan, y me explicaron cómo se habían dado unos hechos, ¿vale?, que realmente no ocurrieron como luego realmente ocurrieron. Unos hechos, no, solo una niña con un tocamiento, qué tal, qué cual, él le tocó solo, creo que fue el pecho. No me hicieron contratar, no existió ese feeling inicialmente, y a los 2 días el tío entró en prisión. Y luego la historia es totalmente diferente. Hay que, con esto que quiero decir, que el cliente también se perjudica si no hace o no me hace un comentario o no me dice la verdad, ¿vale? Porque al final yo tampoco lo puedo defender. El feedback es importante, y el estar en Google, en reseñas, tú pones, por ejemplo, el nombre del despacho, Simón Abogado, o pones Eduardo Simón, y siempre podrás ver una noticia nuestra, de los asuntos que hemos llevado de primer nivel, o de exposición mediática. Si tú buscas un abogado y ese abogado quizás no aparezca ahí,
bajo mi punto de vista, el abogado tiene un problema, y a lo mejor habrá compañeros que se puedan enojar con el podcast, pero bueno, me da igual. Pero esto es lo que pienso, si tú no tienes esa exposición o esa publicidad, por así decirlo, en 3, 4, 5 años desaparece. ¿No crees que, por ejemplo, hay una brecha quizás entre las nuevas generaciones del derecho y la gente que lleva haciendo abogacía, ejerciéndola prácticamente toda su vida y que a lo mejor estas nuevas tecnologías les vienen un poquito a desmano? Bueno, pero hay equipos de personas que pueden trabajar. Tú tienes una administrativa y puedes tener una persona experta en redes. Yo te explico, nuestro despacho tiene un departamento de comunicación, un despacho como el nuestro, que está formado por 2 personas y aparte por una persona externa, una empresa externa que nos ayuda también con el tema del posicionamiento. O sea, al fin y al cabo esto es dinero. Si tú no sabes una materia, contratas a una persona que sí sepa. Si tú no sabes, si tú necesitas una persona que te administre la documentación de tu despacho, oye, pues a lo mejor tienes que plantearte en contratar a una persona o una empresa externa, si una persona salga tuya, que te ayude a digitalizar un poco tu servicio. Sí, pero Edu, dentro de eso tú, por ejemplo, eres una persona que se presta mucho a ponerse delante de una cámara. No solo por el ejemplo que estamos viendo aquí, sino en las redes sociales de Simo Abogado te vemos constantemente dando tu versión o tu opinión y las posibles repercusiones legales de casos de cierta relevancia mediática. Yo entiendo que para una persona que lleve ejerciendo la abogacía 40 años, a lo mejor ese paso le cuesta un poquito más darlo. Vale, pero no solo es ponerte a hacer un reel, por ejemplo, o a dar una opinión sobre un asunto. A lo mejor tu posicionamiento que tienes que hacer es crearte una página web, esa página web que tenga un blog jurídico, ese blog jurídico, por ejemplo, colaborar con un diario. Antes de ayer me llamaron de un diario de tirada nacional para colaborar y hacer columna. Tiempo, 0. ¿Ganas de hacerlo? 1000. ¿Lo voy a hacer? Claro. Sacaré un tiempo donde sea para poder escribir eso, porque tenemos que estar conectados con la sociedad, que la gente nos vea. O sea, nosotros publicamos en un montón de diarios, en un montón de portales, salimos en medios de comunicación, porque así, bueno, los asuntos que llevamos quizás de una gran expresión comunicativa, pues nos obliga un poco a intervenir ese medio de comunicación, y así lo hacemos. Pero el tema está en que, para mi punto de vista, no es solo hacer un reel, es tener quizá una empresa que esa página web te la ponga en un posicionamiento chulo, que se invierta en SEM, bueno, yo no sé. Hay miles de ideas que te pueden hacer que tu despacho, aunque sea una persona de 50, 60 años, que te lo pueda poner en primera plana. Al fin y al cabo no es captar clientes. Al final va a develar todo lo que hacéis y todos los secretos Sí, lo está pensando, de tampoco hace bufete. falta No sé yo si tengo que seguir preguntándote por esto, ¿eh? Bueno, yo creo que lo de gana 0, tiempo 1000, eso es cosa del apellido. Ah, hombre, está claro, está claro. Al revés, ¿no? Al revés. Al revés, tiempo 0 ganas 1000, perdón. Aún has puesto el mío, por cierto, en el este de detrás. No, Espero para el puesto próximo apellido. programa tener un poquito más de Estás suerte. subiendo puntos, dale poco a Bueno, poco. poco a poco. Y eso que Tengo hoy, la O, hoy tengo hemos, la O. hoy hemos venido a juego, pero... Tengo la O. Soy un cliente, quiero hacer una consulta. Una simple consulta puede costar dinero, que estoy segura que hay mucha gente que no se acerca a un abogado a veces por... Tú vas a un médico de paga y le pagas por su consulta, o a un Sí, traumatólogo. aunque no te lo resuelva. El abogado partidario, por regla general, nosotros cobramos las consultas, ¿vale? Pero vamos a ir con matices, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, también tenemos campañas publicitarias de que hacemos una consulta gratuita, ¿vale? ¿Qué pasa? No es lo mismo atender a una persona en tu despacho, examinando documentación, donde le prestas un 100% de atención y donde hay personas cuando se sientan encima de tu mesa que te puedes tirar 40 minutos, 50 minutos. Ese dinero, económicamente, tienes que cobrarlo. Bajo mi punto de vista, sí. Entiendo al abogado que no lo haga. ¿Qué hacemos nosotros en muchas ocasiones? Nosotros siempre avisamos al cliente de que si la consulta es gratuita o es de pago, ¿vale? Por ejemplo, a mí me viene un cliente potencial con un asunto en el que yo sé que ese cliente va a contratar con mis servicios y que yo sé que ese cliente o ese asunto de ese cliente es un asunto importante o de que me puede dar un cierto margen de beneficio importante, mi consulta es gratuita. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en gastar a ese cliente, ¿vale? Para mí eso es una inversión. Cuando viene un cliente que yo sé simplemente que viene a resolver una duda X, tengo este problema y no sé qué hacer. Y tú le das un consejo jurídico, pero esa persona con IVA sale por la puerta. O sea, yo he tenido gente que me dice que mi marido me pega y me pasa esto y tal. Pero digo, pues criatura, lo que tienes que denunciar. O sea, ¿qué consejo crees que te dé? ¿Cuándo vamos al cuartel o a una comisaría de policial y denunciamos todo esto que me estás planteando? Sale por la puerta porque no quiere denunciar.
Yo no le puedo ayudar mucho más a esa mujer. Ese tiempo que tú has invertido en ella, ¿lo tienes que cobrar? Sí. Bajo mi punto de vista, sí. Bueno, en realidad si soy claro y al principio, Desde desde el primer minuto día, 1 se deja claro, se le pues, dice ya al es cliente distinto. si le va a cobrar esa consulta o no. Y lo que vengo a decir, nosotros, por ejemplo, tenemos ahora una campaña en redes, perdón, en redes tenemos una campaña que lo que hace es que nosotros vas a tener una consulta gratuita de 15 minutos con un abogado penalista, ¿vale? Experto en la materia que queremos que trabajemos, ¿vale? Es decir, si no estás contento con tu abogado o tienes un asunto que te perturba y que no sabes por dónde va, nosotros ofrecemos una consulta online, ¿vale? De 15 minutos gratuita, ¿vale? ¿Qué hacemos? Todas las tardes tenemos uno en nuestra agenda, cada uno de los abogados, tenemos una tarde que reservamos esa hora free, ¿no? O sea, las tenemos así. ¿Qué pasa? Tenemos 4 reuniones por hora. Capta un poco la idea del cliente y le das un pequeño primer consejo. No le resuelves su problema, ¿vale? Le dice en qué situación se encuentra, en qué fase de procedimiento está, qué es lo que tendría que hacer y le damos un consejo. Mira, yo te recomiendo que, yo en muchas ocasiones he recomendado, mira, el abogado que está gestionando tu asunto lo está haciendo de puta madre. No sé por qué quieres cambiar. No, porque no me coge el teléfono, porque tal. Digo, pero es que si lo llamas todos los días es muy difícil que te coja el teléfono todos los días. Ahora cuando cojas mi teléfono vaya a ver cómo está. O sea, es que no puedes dar a coger el teléfono todos los días. Por eso siempre hay yo tengo, por ejemplo, tenemos una centralita donde desde ahí todas las llamadas se recepcionan. O sea, lo que pasa es que todo el mundo quiere hablar conmigo, o con Lucía, o con Cristina, y muchas veces es difícil porque los abogados pleiteamos todas las mañanas. Yo estoy todos los días en un juzgado por las mañanas, y por las tardes o bien sacamos escritos, o bien atendemos a otros clientes. Yo ya los clientes, cuando me llaman para hacer una consulta, ellos ya saben que directamente me piden cita. Yo prefiero estar con ese cliente tranquilamente con él 15, 20 minutos o una hora si la necesita, que me meto los días 5 minutos. O sea, ¿por qué? Porque yo me pongo su expediente encima de la mesa. ¿Qué duda tiene? Es que no sé, ¿qué declaró finalmente este? Pues mira, esto declaró esto, tal, y vamos a seguir por esta línea. Y el cliente se va tan contento. Es un poco más la política nuestra, hacerlo así. Es un poquito cómo vendemos nosotros el producto. ¿Que se tiene que cobrar la consulta? Pues yo creo que ya te lo he dicho. Que bajo mi punto de vista sí, aplicamos ciertos matices, o cuando es una consulta rápida online, es decir, que estamos encima del ordenador, le damos a la cámara, conectamos, conocemos a esa persona y tal, pues la solemos hacer de esa manera gratuita, por lo menos hasta el momento. ¿Y cómo, a la hora de contratar a un abogado, cómo sé si ese abogado trabaja solo, qué especialidades trabaja, si tiene un equipo? ¿Cómo transmitir un poco eso? El primer consejo que yo le daría a una persona que va a contratar a un abogado es que se asegure de que ese cliente, el primer consejo que le daría yo a ese señor sería, o señora, sería que se asegure de que el abogado está especializado en la materia que va a trabajar. ¿Por qué? Porque un médico no es traumatólogo, no es ginecólogo, es médico, pero no tiene esos conocimientos especializados en todas las demás materias. ¿Qué es lo que le aconsejo? Especialización. ¿Por qué? Porque estar especializado te garantiza el que sobre el tema que tú le vas a comentar sabe mucho y pleitea mucho todos los días con ese tipo de asuntos. A mí, por ejemplo, me viene un cliente que tiene un problema con Hacienda y yo automáticamente a ese cliente es que le corto a los 35 segundos y le digo, tenemos que buscar un abogado que sea experto en esa materia fiscal. Y lo derivo. Y lo derivo a lo mejor a un compañero que sé que sabe mucho de derecho fiscal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mi especialización es el derecho penal. A mí viene un cliente y tratamos sobre esos asuntos de índole penal. El primer paso que un cliente tiene que dar es ver si el abogado está especializado. ¿Qué pasa? Cuando se trabaja en conjunto o un abogado solo. Un abogado que es autónomo, ¿vale? Evidentemente puede tener ciertos conocimientos sobre X materia, ¿vale? Yo, en mi opinión, es muy difícil que sepa civil, es muy difícil que sepa civil penal administrativo, civil penal urbanismo, es muy difícil. Por lo tanto, si trabajas solo, ya sabes que ese abogado va a ser un abogado generalista y que va a conocer un poco de todo, pero quizás de tu problema no lo conoce en profundidad. Porque un día hace un juicio de un divorcio y al día siguiente hace un juicio de un tráfico de drogas. Pues ni conoce un procedimiento de divorcio ni conoce un procedimiento de tráfico de drogas. Esa es mi opinión. ¿Qué pasa? Si tú sabes que es un despacho que cuenta con X abogado, pues por regla general, pues yo como Eduardo te cojo el tema del procedimiento penal y me llega un divorcio y
mi compañera Cristina se lo gestiona, ¿vale? Sí es cierto que nuestras sedes de Murcia y de Madrid son exclusivamente de índole de derecho penal, ¿vale? La única que es multidisciplinar, porque tenemos más personas trabajando en esa área, es mi despacho raíz, donde yo nací, ¿vale? Que es mi despacho de Águila, que ahí sí es cierto que contamos con un departamento laboral, un departamento civil, familia, extranjería y evidentemente el departamento penal, que soy el que yo dirijo. Los demás clientes, los demás materias, las dominan mis otros compañeros. A mí me llega un tema laboral de un despido, automáticamente le digo, llámate a mi despacho, le paso el teléfono y Lorena, que es nuestra secretaria, te da cita con el abogado que es experto en tu materia, ¿vale? Por eso, si yo soy un cliente, lo que yo hago es busco información de ese despacho y veo si es un abogado único y si es único en qué está especializado. Veo si es un despacho multidisciplinar, en qué están especializados y cuántos forman ese despacho. La especialización, bajo mi punto de vista, es fundamental y a todos los jóvenes que arrancan con esta materia, especialización. Si te gusta el penal, vea por el penal, si te gusta el mercantil, a por el mercantil, y si te gusta el civil o familia, pues a por ello. Yo es que te quería hacer una pregunta, claro, ya después de lo que has dicho de que algunas consultas las cobras, no sé si esto me lo tienes que avisar primero, pero antes, por ejemplo, estamos haciendo un poco un cajón de desastre muchas veces en estos programas hablando de diferentes temas, ¿no? Pero antes, por ejemplo, cuando hablábamos de la parte económica, de esos préstamos entre amigos, a mí me surgía, por ejemplo, una duda que yo creo que todos tenemos hoy en día, que es el Bizum, este nuevo concepto que es esas microtransferencias, y todas las implicaciones que conlleva. La pregunta primera, la más sencilla, ¿hasta qué punto tenemos que tener cuidado con lo que nosotros pagamos por Bizum, con lo que nosotros nos pagan? Si el hecho de que una persona, por ejemplo, sea autónoma y cobre un servicio en Bizum. Sé que la pregunta es un poco genérica, pero insisto, por eso, por sintetizarla, ¿hasta qué punto tenemos que tener cuidado con eso? Lo primero que tener cuidado con el Bizum es que ya está la modalidad de mandar y solicitar. Sí. Ese es el primer cuidado que hay que tener, porque hay muchas veces que tú le das a aceptar... Hay una estafa con eso, Sí, de hecho. correcto. Yo una vez fui a enviar y solicité y me lo rechazaron. Claro, normal. Bueno, oye. Yo suelo probar, sí, lo mando y si me dice que me lo coge, pues... Pero si no... Bueno, el tema está en lo siguiente. Primero, tenés que ver esa modalidad, porque antes, inicialmente, la primera época de Bizum, si no recuerdo mal, solo era enviar. Ahora ya enviar y solicitar. Sí, primero está al loro con eso. Luego, enviar es una transacción económica igual que otra cualquiera. El tema está, siendo autónomo, ¿tú puedes cobrar por Bizum? Yo entiendo que sí. El problema lo tenemos las empresas. Las empresas, por lo menos las entidades bancarias con las que yo trabajo, tú no puedes tener un móvil de empresa o asociar una cuenta de empresa a una cuenta de Bizum. No entiendo el por qué no puedes tenerlo, pero supuestamente yo siempre he estado... ¿no? Quizás por evitar el margen de error también. Sí, porque al final, bueno, si uno recibe una cuenta de Bizum asociado y recibe una cantidad económica por error, que puede ocurrir perfectamente, yo creo que todos hemos hecho alguna vez algún Bizum a un número que no era el que queríamos, para evitar quizás más problemas legales, hablo desde el desconocimiento. Me imagino que irá por ahí, no sé, tendrá alguna explicación seguro. El tema está en que es una transacción legal, un autónomo puede cobrar por Bizum. Yo entiendo que sí, tendrá que hacer su factura respectiva, lo hará, es una transacción económica. En una transferencia y cargo. Correcto. En un pago de tarjeta hay cargo y en Bizum no hay cargo. Sí, y lo más importante del Bizum es la inmediatez también, porque luego ya sabemos que ahora las entidades bancarias están con todo el lío de las comisiones, o sea, es que tiene que tener una serie de requisitos que parece que va a hacer la mili, o sea, para poder tener una cuenta sin comisiones. Entonces, un Bizum es instantáneo, no tengo que poner número de cuenta, que es muy largo, que me puedo equivocar, porque sé que a tu número y tu número está asociado con tu número de cuenta. Pum, 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 lo hace en un segundo. También hay que llevar un control de esos Bizum que entran y una declaración y todo legal, claro, si no es cuando vienen los problemas. Como todo, si te haces una transferencia de 5.000 euros, es dinero, o sea, dinero que tienes que declarar. Por eso de ahí el problema muchas veces que nos encontramos pues con las fiestas estas que se organizan entre varios compañeros y que ahí hay una transacción de dinero importante. ¿Se puede meter a Hacienda? Claro que se puede meter a Hacienda. ¿Dónde empieza? Porque yo creo que ese es el tema que al final una persona quiere escuchar en su casa. Es decir, uno va a cenar una noche y la cuenta de la cena, porque son 30 personas, es de, me lo invento, 1.000 euros, ¿vale? 30 euros por persona, ¿no? Casi 1.000 euros estamos hablando. Y uno paga, por ejemplo, con su tarjeta y el resto le van haciendo Bizum. ¿En qué momento es cuando Hacienda empieza a decir, aquí hay algo que no me cuadra? Siempre que lo puedas acreditar tampoco tiene, porque no es un beneficio económico que tú estás percibiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú lo pagas en efectivo, porque lo demás te lo han hecho por cuenta, ese efectivo tiene que tener también un curso legal. Lo que no puede ser que todos tus amigos te paguen por Bizum para tú pagar esa cena de 2.000 euros, y esos 2.000 euros es de una gestión que tú has hecho, que has cobrado en negro. Tiene un nombre que no blanqueo, lo digo yo. Efectivamente, eso no viene por ahí.
Bueno, Pero chicos, vamos, pues eso- yo creo que la verdad es que hemos tocado hoy un poco los temas que queríamos tocar. Sí, muchos, muchos diferentes. Y bueno, Edu, un poco resumiendo, ¿qué quieres transmitir especialmente de Simo Abogados? ¿Qué es lo que más pueden encontrar en tu empresa? Al fin y al cabo, ya no sé si lo expliqué ahora, lo expliqué o lo hace antes de cámara y demás. Yo creo que la relación abogado-cliente es una relación de confianza. Esa relación de esa confianza se nota y se siente. Cuando a mí un cliente me toca la puerta del despacho, viene al despacho, lo recibimos en el despacho, yo le presto la atención, él me cuenta sus problemas, yo intento apaciguar un poquito ese problema y sobre todo mi objetivo principal es el siguiente y ese es un compromiso que el cliente tiene que asumir conmigo. El problema que el cliente me trae al despacho es un problema que se tiene que quedar en el despacho. Es decir, el cliente viene con una mochila y esa mochila es de la problemática que le envuelve. Esa mochila, el cliente tiene que asumir el compromiso de que se queda en mi despacho. Y esa mochila la custodio yo, junto con mi equipo, y nos encargaremos o bien de desaparecer esa mochila con ese problema, o bien en hacerlo más pequeño. Pero ese cliente tiene que asumir con nosotros el compromiso de que se va del despacho sin el problema. Y ya nos encargaremos nosotros de solucionarlo, porque ¿para qué si no contratas un abogado? ¿Vale? Y aparte, he sabido, nosotros no somos un abogado especialmente barato, somos un abogado que cobramos una buena minuta de honorario y ese es un requisito sine qua non para que el cliente trabajemos juntos. ¿Vale? Entonces, lo que queremos transmitir a esos clientes que están con nosotros es que yo creo que los que se quedan con nosotros saben que están tranquilos, porque saben que ese problema lo custodiamos. Y afortunadamente tenemos una tasa de éxito tan alta, o sea, y esto está acreditado porque está informatizado todos los expedientes nuestros, con una tasa de más del 96% de casos de éxito, en el sentido de que, evidentemente, el que ha cometido un delito lo ha cometido, pero a ese cliente le pedían 6 años de prisión y ese cliente se queda con una pena de multa. Eso para mí es un éxito. O un cliente que estaba siendo acusado de un delito y ha salido absuelto. ¿Vale? Hablamos de que nuestra tasa de éxito es tan alta y nuestra involucrarnos tanto con el cliente es algo esencial para nosotros, que el cliente, yo tengo muy pocos clientes que en mitad de un procedimiento se hayan ido, pero hablamos de que, no sé, habrán pasado por nuestras manos, pues, no sé, 2.000, 3.000 clientes o 4.000 clientes, no lo sé, ni lo sé, que se hayan ido 10, que yo haya echado unos cuantos más. Lo que haya echado, a lo mejor he echado a 100 o 200, pero que se hayan marchado, ya te digo yo que muy poco. Porque digo que nuestra política de ayudar al cliente, de resolver el problema, es muy sacrificada, pero es garantía de éxito. No sé si recuerdas que en el primer programa te comentaba, en el cierre del programa te comentaba que me surgía la gana de hacerte una pregunta por una cosa que comentaste cuando tú decías, por ejemplo, que tú no jugabas a tus clientes, ¿no? Te lo emplacé al siguiente programa, que como me parece de tele mala volver a guardármelo, te lo voy a soltar ya, porque además creo que también es una buena introducción que has hecho. Que además creo que es una pregunta que es muy de periodista y muy hacia un abogado, que yo entiendo que quizás es una pregunta incómoda, pero que entiendo que cualquier persona que tenga curiosidad por el mundo del derecho te ha hecho alguna vez seguro. Cuando tú dices, por ejemplo, que no jugas a un cliente, pero tú, por ejemplo, comentabas en el primer programa, parafraseo, no recuerdo la frase literal, que otra cosa es como tú te ibas a la cama a dormir, ¿no? No, yo duermo el tirón. Esa es un poco mi pregunta. ¿Hasta qué punto uno puede separar al cliente de la persona? O sea, yo entiendo que al final el derecho a ser defendido es prácticamente universal. Bueno, prácticamente no, es universal. Pero ¿hasta qué punto uno, por ejemplo, siente tranquilidad con la persona a la que representa y con que lo que esté haciendo, por ejemplo, es algo que moralmente esté muy mal visto, independientemente de las connotaciones legales que tenga? ¿Cómo vive un abogado con eso? Yo estupendamente. O sea, entra dentro de mi profesionalidad. Es decir, yo me dedico a esto y yo asumo que en ciertas ocasiones voy a tener situaciones con una moral complicada o con un componente moral complicado, ¿no? Hablamos, yo qué sé, pues sobre todo de casos que tratan con niños pequeños, por ejemplo. No soy padre todavía, a lo mejor cuando sea padre tengo más... Más reticencia, ¿no? Sí, puede ser, pero evidentemente no me parece bien. Si yo cuando veo el procedimiento al completo veo que ese hombre tiene una cierta implicación, evidentemente no comparto lo que ha hecho, evidentemente. Pero tienes que defenderlo. Pero lo defiendo.
Y lo defiendo ¿cómo? Porque, mira, esto también es muy sencillo. Muchas veces cuando vemos medios de comunicación que absuelto, tal, y dicen, coño, sí, pues ¿cómo ha salido absuelto? El derecho, ya también lo comentamos un poco en el programa segundo con el catedrático, con Jiménez Conde, ¿no? Que hablamos que es fundamental el procedimiento. Es decir, es clave en un proceso judicial cómo se desarrolla el proceso penal. Si hay cualquier tipo de nulidad, por ejemplo, una intervención telefónica sin la debida autorización por parte de un juzgado, eso es nulo. ¿Vale? Muchos juzgados, ¿vale? Muchas causas parten de un auto que es nulo. En eso, si tienes conocimiento en procesal penal, que al fin y al cabo es la clave, tú ahí presentas una nulidad de actuaciones y ese procedimiento se cae abajo. ¿Vale? Y por eso esa persona sale absuelta. Yo tengo que garantizar que esa persona en el cual hay indicio de que ha podido cometer un delito de agresión sexual a una persona, ¿vale? Tengo que velar también porque ese procedimiento sea un procedimiento que se haya practicado conforme a la normativa legal se establece. Si hay cualquier resolución que es contraria a derecho, yo lo tengo que imponer, lo tengo que anular. Y tengo que presentar esa nulidad. Y si ese cliente se beneficia porque ha habido nulidad en el procedimiento, no es culpa de ese cliente, que yo sé que en el fondo ha podido cometer ese delito, pero que el proceso que se ha llevado en contra de él no ha cumplido con la garantía constitucionalmente establecida. No sé si me he explicado, Sí, o me he sí, ido muy perfectamente, jurídicamente. perfectamente. Esa es un poco la idea. Yo no solo defiendo esos hechos, también defiendo ese proceso. Si ese proceso está hecho conforme la normativa y ese hombre se acredita que es autor de un delito, ese hombre va a cumplir una pena. Pero es que yo tampoco le voy a decir a ese hombre que se tire por un precipicio. A ese hombre le voy a decir, mira, nos enfrentamos a un juicio, el fiscal te pide 10 años de prisión. Lo tienes negro, negro. Tenemos dos opciones. O hablo con el fiscal y alcanzamos un acuerdo, o te vas 10 años al pote. Y ya, pues ahí parte también esa negociación que tengo con el fiscal, porque a lo mejor en vez de 10 años que le piden, se lo dejan en 4. Y ha cumplido un año ya en prisión provisional. Y al año siguiente está en tercer grado. O te juegas 9 años más de libertad. Cuando las pruebas tú le dices, mira, es que tiene esto, es que tiene esto. No, es que soy inocente. ¿Quieres que lo peleemos? Lo peleamos. Y se pelean. Te voy a decir la verdad. Una vez yo no es que no quería pelear un pleito, sino que lo había tan perdido que yo al cliente, yo nunca le digo al cliente, lo aconsejo directamente, no, yo le pongo las dos opciones y el cliente elige. Pero yo en una ocasión me encontré con un asunto en el que yo decía, madre mía, esto está más perdido. El cliente me decía que quería seguir peleando. Y yo digo, vamos para adelante. Salió absuelto. Y yo luego dije, ostras, pues quizá, coño, el juicio no salió de puta madre. Lo preparamos a conciencia y salió de puta madre, pero quizá mi yo interior me decía, leche, ¿y por qué no lo quería yo tanto pelear? A veces nos pasa eso. Pero claro, lo ya peleamos, tiene bastante tú, ya sí, lo peleas sí, todo. Nos peleamos, 8 años le pedían y se lo ha suelto. Se lo ha suelto el tío. También nos encontramos con unos jueces valientes, que tampoco es fácil. Bueno, Pedro, Edu, muchas gracias. Nada, Hasta a ti. aquí Un placer. el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que os estén gustando nuestros 3 primeros programas. Queremos dar las gracias no solo al equipo que estamos aquí, sino también al que está detrás de cámara, a Marina, José Manuel, Equipazo. al equipo de Libélula, David Simón también, que nos acompaña con las fotografías, todo aquí en torno un poco al mundo Simón. Y así que nada, pues como he dicho, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio, Jurídicamente Hablando. Hasta la próxima. Adiós. Chao.